Saludos. Continuamos con nuestra lectura y narración y comentarios sobre Gálatas 2, versículos 19 y 20, pero lo hacemos a partir de un fundamento fuerte. Es el fundamento del comentario de Lutero, Martín Lutero, el gran reformador del siglo XVI, sobre las conferencias que él dictó a sus seminaristas en el año 1531. Y a veces, cuando yo traducía este texto del latín al inglés y al español, yo pensaba que él estaba hablando hoy mismo, porque su lenguaje es contemporáneo. Los argumentos que él presenta son de la actualidad en el mundo de la fe, porque todos estos temas se siguen debatiendo hoy en día. Así que, aunque estos comentarios fueron dictados en conferencias hace centenares de años, la actualidad de ellos a nuestras vidas es para este momento en que vivimos y para todos los días del mañana. De tal modo que hemos estado hablando y comentando sobre Gálatas 2:19 y él llega al fin de esta presentación en este párrafo, como dice aquí. Y de paso, suscríbanse a este canal, por favor, y póngale like o me gusta al dedito allí, porque eso aumenta el algoritmo de YouTube y entonces lo puede enviar a más y más personas. Estos son programas computarizados que tiene YouTube, y cuantas más personas le hagan like a cierto video, entonces YouTube en su computadora interna dice, estos son videos que le gustan a muchas personas, y entonces por lo tanto lo vamos a colocar en las opciones de videos de YouTube que tienen más y más personas. Así es como funciona eso, y especialmente cuando también aumenta el número de suscripciones, pues aumenta también la manera como se va regando por medio de los algoritmos, esa matemática interna que tienen estos programas. Bien, entonces Pablo, al terminar Gálatas 2:19, dice, aquí, como lo he dicho antes, y ustedes se pueden imaginar allí unos 60, 70 seminaristas escuchando en esa gran aula de Wittenberg, escuchando la voz del gran reformador, que en ese mismo momento está bajo una orden de captura por el Vaticano, está sufriendo enfermedad, y al mismo tiempo hay una pandemia que está acechando toda esa zona. Aún así, Lutero no se molesta, él sigue presentándose a sus clases 2 o 3 veces por semana, dicta esta clase unas 2 horas cada una de esas noches, porque él tiene esta pasión por la justificación por la fe. De tal modo que él dice, hay que tomar en cuenta que Pablo habla de una manera muy particular, pues él dice que somos muertos y crucificados para la ley. Pero para nosotros en verdad es la misma ley que ha sido muerta y crucificada. Y esa es una manera muy especial de hablar del apóstol Pablo. ¿Quién dice hoy esas cosas? No, a la gente le gusta predicar que no, la ley está viva, y que si no la obedeces te crucifica.
Bueno, él, hablando de Pablo, se expresa de esta manera a propósito, para que nos sea más dulce y consolador, para que ese tema nos consuele, porque la ley, aunque permanece viviendo y reinando en todo el mundo, acusando a todo hombre, ha sido crucificada y muerta solo para los que confían en Cristo. Solo a ellos pertenece esta gloria, la de estar muertos al pecado, al infierno y al diablo. Y que escuchen esto todos aquellos que nos acusan a nosotros, tal como acusaban a Lutero, de que no usted Camacho está diciendo que la ley ha sido abolida y entonces ahora van a vivir en caos y no sé qué. Bueno, lo que aquí está diciendo que la ley sigue viviendo, permanece y reinando en todo el mundo, acusando a todo hombre. Y esto no lo podemos repetir lo suficiente, que la función de la ley es acusar, condenar, hacerte ver a ti como pecador, no solamente al pecador que está inyectándose de drogas y haciendo todo tipo de maldades, es aquel pecador que, confiando en sus propias obras, quiere presentarse, aunque sea en el secreto de su corazón, diciendo: por estas obras, por esta lucha que yo tengo contra el pecado, Dios me va a considerar y me va a justificar. Y la ley viene y dice: tú también eres pecador porque estás confiando en ti mismo. Así que la ley acusa a todo el mundo para llevarnos a Cristo, para decirnos: esa ley que ya no toleras, solo se puede vencer por la fe en Cristo, porque Él ha vencido la ley y te libera, te quita esas esposas, esos grilletes de los pies y te hace vivir para Cristo. Y entonces aquí ya comienza. Esa es la conexión entre el versículo 19 y el versículo 20. Ustedes recuerdan que yo había mencionado que muchas veces se enseña el versículo 20 y vivo no ya yo, sino vive Cristo en mí. Se usa como para decir: bueno, finalmente ahora se me da el Cristo en mí para poder guardar la ley. Y de esa manera, entonces, interpretan y enseñan y predican todo esto, y lo único que han hecho es, han dado vueltas en un círculo total, y lo dejan a uno otra vez bajo la administración, el gobierno y la esclavitud a la ley. Entonces Pablo dice, es decir, cuando comienza diciendo: no ya yo. Después él va a hablar de y vivo. No ya yo. Es decir, no en mi propia persona ni en mi propia sustancia. Él se niega a sí mismo. Aquí muestra claramente cómo él vive y enseña la justicia cristiana. La verdadera justicia cristiana es ciertamente la que Cristo vive en nosotros, y no la justicia que está dentro de nuestra propia persona. Y a muchas personas se le hará difícil diferenciar entre estas dos cosas. Pero hay una gran diferencia. La justicia que Cristo vive en nosotros. Y alabado sea el Señor que Cristo vive en nosotros, para declarar y anunciar a cada célula de nuestro cuerpo que tú has sido salvo por mi obra. Tú estás totalmente perdonado. Por fe en mi vida, Dios te ha declarado justo.
Esa es la justicia que Cristo vive en nosotros. Él vive en nosotros con su propia justicia. Pero nuestra propia justicia, en nuestra sustancia, lo que hay de bueno, lo que hay de justo, eso no se toma en cuenta. Lo que se toma en cuenta es la justicia que Cristo vive y anuncia dentro de nosotros. Eso lo vamos a ver un poquito más tarde. Por tanto, cuando hablamos de la justicia cristiana, debemos rechazar a la persona por completo, es decir, a nosotros mismos. Cuando hablamos de la justicia cristiana, debemos rechazar a nuestra propia persona. Porque la Escritura dice, no ya yo. Se niega a sí mismo, se niega al yo. Pero al yo en el sentido de que ese yo no se atreve a presentar ni una tilde, ni una jota, ni un ápice de su propia justicia, sino que se fía totalmente en la justicia de Cristo. Luego viene esta siguiente parte, pues si me aferro a la persona, es decir, a mí mismo, o hablo de ella, quiéralo o no, hago de la persona un obrero sujeto al hacer de la ley. Y fíjense ustedes, esta partecita acá que está en itálicas, no es para hacer énfasis, sino que en este comentario yo rescaté frases del original que no se habían traducido y se habían omitido totalmente en las traducciones del inglés, porque yo cotejé este comentario al traducirlo, yo lo cotejé, lo comparé con traducciones que se habían hecho al inglés. Y la mayoría de las traducciones que se habían hecho al inglés omitieron desde hace mucho tiempo, desde el año 1565, cuando se hizo la primera traducción al inglés, omitieron partes que pudieran haber ofendido a los seguidores de Zwinglio y a otras personas que enfatizaban la ley, pero que de alguna manera simpatizaban con Lutero. Así que los traductores no tradujeron ciertas partes. Pero acá en este comentario, en esta traducción al español, yo rescaté, yendo al original, a los apuntes mismos de estos muchachos, estudiantes, que ya no eran muchachos, ya eran personas doctos, maduros, tenían 30, 35 años, pero ellos fueron los que tomaron las notas, los apuntes de las conferencias de Lutero, y luego las redactaron, se las dieron a él. Él las revisó, les puso su estampa de visto bueno y entonces se publicaron en latín por primera vez en 1535. Pero yo les quería decir que esta frase acá, y uno se puede dar cuenta, ¿no? ¿Por qué razón los traductores omitieron esa frase? Porque es muy poderosa. Dice, si me aferro a la persona o hablo de ella, quiéralo o no, hago de la persona un obrero sujeto al hacer de la ley. En otras personas, cuando se predica, en otras palabras, cuando se predica Gálatas 2:20, diciéndonos que el Cristo que vive en mí es para ayudarme a guardar la ley. Esas palabras están enseñándome y persuadiéndome a fijar
los ojos en mi propia obediencia, en mi propia justicia. Y al hacerlo así, me están haciendo nuevamente obrero sujeto al hacer de la ley. Pero Gálatas 2:20 no se puede predicar así, se tiene que predicar en este contexto en que lo hace Pablo y lo enfatiza Lutero, que estamos muertos a la ley y solamente vivimos por medio de la resurrección de Cristo. Y vivimos ante Dios en la persona de Cristo. Por eso dice que muertos para la ley, dice el versículo 19, para poder vivir a Dios. Pero esto se esclarece un poquito más adelante. Aquí Cristo y mi conciencia llegan a ser un solo cuerpo. ¿Por qué dice la conciencia? Porque la conciencia es la que dice la verdad. La conciencia te acusa. La ley trabaja es en la conciencia. Y de la misma manera, la gracia supera la ley en la conciencia. La conciencia te hace decir la verdad. Sí. Por la fe me he aferrado a Cristo y en mi conciencia yo reconozco que vivo para Él por su justicia. Así que la conciencia se ata a Cristo por medio de la fe y llegan a ser un solo cuerpo. Eso es maravilloso. De tal modo que nada permanece ante mis ojos, sino Cristo crucificado y resucitado. Que decía, cuando nos aferramos a Cristo por la fe, solamente lo vemos a Él, crucificado por nosotros, y nosotros en Él crucificado, y resucitado. Por su resurrección nosotros no nos quedamos en la tumba, no nos quedamos muertos, pero ahora vivimos para Dios. Porque si pongo la mirada en mí mismo, aquí viene la advertencia que les estaba mencionando, si pongo la mirada en mí mismo, poniendo a Cristo a un lado, estoy perdido. En poco tiempo caigo en este cavilar. Ay, ese cavilar es la duda. Esa duda de que si estamos salvos por la justicia de Cristo o no, y cuánto de mi parte tengo que poner. ¿Y cuál es el cavilar? Cristo está en el cielo y tú estás sobre la tierra. ¿Cómo pues llegarás ante Él? ¡Ah! Ya lo sé. Viviré una vida en santidad. Cumpliré lo que la ley requiere, de tal modo que pueda entrar en la vida. Pero si me voy por ese lado, tan solo vuelvo hacia mí mismo, voy a darme cuenta de lo que soy, lo que debo ser y lo que tengo que cumplir todavía. Con todo esto, pierdo de vista a Cristo, quien es mi justicia y mi vida. Y si lo pierdo, no hay consejero ni mano ayudadora que me pueda socorrer. Lo que sigue obligadamente es desesperación y destrucción arrasadora. Y esa es la consecuencia de predicar a Gálatas 2:20 equivocadamente. ¿Y cuántas personas no han sufrido esa destrucción o sufrimiento personal al tratar de hacer del Cristo que vive en mí el que transforma? Y esa es la palabra que se usa. Cristo viviendo en ti te transforma de tal modo que Dios te pueda aceptar.
Mentiras, qué gran herejía. Cristo ya ha sido acepto ante Dios. Y la Escritura nos dice que nosotros somos aceptos en el amado, aparte de cualquier transformación. Pero Dios quiere que seamos transformados de gloria en gloria. Amén, que así sea. Hay tantas cosas en nuestras vidas, en nuestra carne, que necesitan ser transformadas. El creyente no se puede quedar ahí en esa mezcolanza horrible, en esa podridumbre a veces que ocurre en el barro, en el fango de sus pecados. No. Allí también hay poder para salir, y Cristo nos libera, a veces poco a poco, muy lentamente, porque Dios toma su tiempo para liberarnos. Pero en la cruz, ante Dios, fuimos liberados. Esa es la gran diferencia. No es la transformación que ocurre en mí la que me libera ante la condena de la ley, ante Dios, sino es que Cristo fue liberado de la tumba por su justicia, y yo me aferro a Él y con Él he resucitado. Y el Espíritu entonces dice: ahora tú eres mi hijo y te voy a tratar como mi hijo y te voy a instruir, a disciplinar, a ayudar a crecer. Pero viene a nosotros como recién nacidos. Y nosotros vamos creciendo, pero todo el momento en que estamos creciendo, ya estamos en plena madurez ante Dios en la persona de Cristo Jesús. Así que hay que hacer esa diferencia entre lo que es Cristo para mí ante Dios, mi justicia, y lo que es el Espíritu en mi persona, ayudándome, guiándome, en ese caso sí cambiándome de gloria en gloria. Pero mi justicia ante Dios, mi posición ante Dios, no depende de lo que el Espíritu hace en mí. ¿Lo escuchaste? No me tildes de hereje por haber dicho eso, porque si me tildas de hereje, estás tumbando al suelo y pisoteando la perfecta obra de Cristo, la cual Él hizo no solamente a mi favor, sino también a favor tuyo. Y estás echando por tierra tu propia salvación al pensar y enseñar y decir que tu justicia depende de tus cambios o de tu transformación. Y de esto tenemos mucho más que decir más adelante. Ahora Lutero dice: este es un mal común entre nosotros. Tal cual es nuestra miseria, que cuando nos sobreviene la tentación o la muerte, enseguida hacemos a Cristo a un lado. Nos ponemos a considerar nuestro pasado y todo lo que hemos hecho. Con esto, a menos que nos levante nuevamente la fe, ciertamente pereceremos. ¿Por qué? Porque hemos venido a Cristo como nuestro último recurso. Si lo ponemos a un lado, nos quedamos sin último recurso. Debemos aprender en tales conflictos y terrores, sigue Lutero, de la conciencia, a olvidar y poner a un lado la ley. Así que en vez de poner a Cristo a un lado, hay que poner a un lado a la ley. Nuestra vida pasada y todas nuestras obras, pues nos mueven a mirar solamente a nosotros mismos. Hay que poner nuestra mira solo en la serpiente de bronce, Jesucristo crucificado. Hay que creer con toda confianza que Él es nuestra justicia y nuestra vida.
No temamos las amenazas y terrores de la ley, el pecado, la muerte y el juicio de Dios. Ay, cómo le gusta, especialmente a la secta de los adventistas, testigos de Jehová y otras tradiciones pentecostales, carismáticas, hablar del juicio de Dios. Pero no hay que temerlo, porque por la fe ya hemos sido declarados justos ante cualquier juicio que Dios tenga contra la humanidad. No por nuestra propia justicia, sino por nuestra fe en la justicia de Cristo, que ya es nuestra. Porque Cristo, en quien están fijos nuestros ojos, en quien vivimos y que también vive en nosotros, es Señor y vencedor de la ley, el pecado, la muerte y todos los males. Esto es lo que Cristo vive en nosotros. Nos dice a nuestra carne: yo soy el vencedor de la ley. No te fijes en tu flaqueza. Fíjate en mi fortaleza, que yo ya soy tu fortaleza. Él se nos presenta como nuestro más firme y seguro consuelo. Nos da la victoria. Y esta es la victoria que vence a todo mal. Nuestra fe, pero no es una fe vacía, no es una fe sin fundamento. Es nuestra fe en la obra consumada, completa, aceptada de Cristo a nuestro favor. La gracia del Señor Jesús sea contigo. Y confía. Tus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús.